Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy es el jueves 5 de mayo, 160 aniversario de la Batalla de Puebla. Hoy encabezada, por cierto, la ceremonia allá en la ciudad capital del estado de Puebla. Ya informaremos con todo detalle. Pero primero va un saludo a nombre de todo el equipo que hace posible esta comunicación, esta información a través de Grupo Fórmula Noticias. El saludo también a nombre de Oscar Holguín. Oscar, ¿cómo te va? Buena tarde. Muy buenas tardes, Pepe, a ti y a los amigos del auditorio. Hoy nos toca saludar al equipo de los técnicos. En la operación de radio, Álvaro López y Flavio Reyes. En televisión, Ariana Reyes está al frente del equipo. Gustavo Martínez y Enrique González en el switcher. Playout, Miguel Guevara, Claudia Hernández y Cecilia Durán. Gabriela Castro y Juan Carlos Cruz en el generador de caracteres. Y desde luego un agradecimiento muy especial a Uno TV por el apoyo y facilidades para la producción de este espacio informativo de Grupo Fórmula. Gracias, Oscar. Vamos con todas las noticias y todas las voces, desde luego, comenzando por una mala noticia. Ayer en la noche se levantó la contingencia ambiental para este jueves. Sin embargo, hace unos momentos, la Comisión Ambiental de la Megalópolis acaba nuevamente de imponer el doble hoy no circula para mañana. Se reactiva otra vez la contingencia ambiental por la pésima calidad del aire, sobre todo en el Valle de México, en el área metropolitana del Valle de México. Laura Cardoso, estamos muy atentos. Adelante, muy buena tarde. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes. Y fíjate que nos duró menos de 24 horas el gusto de tener buenas condiciones en la calidad del aire. Se reactiva esta contingencia ambiental en la fase 1 porque a las 4 de la tarde se registraron niveles muy altos en Benito Juárez de Iztacalco. Por eso la Comisión Ambiental de la Megalópolis decidió reactivar esta fase de contingencia ambiental debido a que el viento débil y la radiación solar intensa fueron los factores que provocaron este incremento de la concentración del ozono y calidad del aire extremadamente mala. Pepe, hay malas noticias para quienes circulan mañana porque se aplica nuevamente hoy no circula. ¿Y cuáles son los autos que van a dejar de circular? Vamos a enumerarlos. Son los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos también de uso particular con holograma de verificación tipo 1, pero cuyo último dígito de su placa sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0, así como todos aquellos que su matrícula esté conformada solo por letras. También van a dejar de circular los vehículos de uso particular que tengan el holograma de verificación 0 y 00, que tengan engomado azul y su terminación de placa sea 9 y 0. También se agregan los vehículos de uso particular con matrícula foránea que no porten holograma de verificación vehicular y serán considerados como holograma 2. La restricción a la circulación también es del 50% en las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con la válvula de desconexión seca y cuya terminación de placa sea non. Dejan de circular todos los vehículos de carga local o federal entre las 6 y las 10 de la mañana, con excepción de aquellos que se encuentren en el programa de autorregulación de la Ciudad de México o el Estado de México. También se agregan, Pepe, los taxis con holograma de verificación 1 o 2 que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los primeros que te mencioné, que tienen el holograma de verificación 2 o aquellos que tengan 1 y que su terminación sea ¿Sabes par, qué? o bien... ¿Sabes qué, Laurita? Te entiendo, yo te entiendo muy bien porque estamos tú y yo en esto, pero Sí. piensa en la audiencia, en las bolas que se hace la gente con tanto número, que si son placas foráneas, que si terminan en 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, que si engomado rosa. A ver, facilito. Vámonos. Mañana ¿quién no circula? Primero, ninguno que tenga calcomanía 2, punto. Ninguno. Se quedan en casa, ninguno. Se quedan en su casa cerrados con llave, punto. Los que tengan calcomanía 1 pero y terminación que su placa
terminen en non, además Uno- de 0. 1, 3, 5, 7, 9 y 0. y 0 Esos también se quedan en casa Y de los 5 que de la tengan mañana a 10 de la noche. a 10 de la noche. ¿Qué o pasa antes, con los nos que va muy tienen, bien. con las calcomanías 0 y doble 0? Esos también se quedan en casa, pero los que tengan engomado azul y terminación de placa 9 y 0. No pueden salir. Aunque sean 0 y doble 0, se van a tener que quedar en casa mientras tengan engomado azul y terminación de placa 9 y 0. Bueno, También dejémoslo ahí de ese tamaño, dejémoslo así para que los particulares propietarios de vehículos lo tomen en cuenta. Ya la cuestión de las empresas, pues ya que las empresas se hagan cargo a través de sus directores o empleados de recursos humanos o, en fin, los gerentes, los responsables ya sabrán, ellos tienen la obligación de decirles a los choferes si circulas, no circulas. Dejémoslo así para no confundir tanto a la audiencia. Entonces, queda claro. Todos los que tengan engomado, que tengan calcomanía 2 no circulan, punto. Los de calcomanía 1 no circulan, los que tengan placas con terminación en número non, 1, 3, 5, 7, 9 y 0. Los de engomado... También, Pepe, Sí. ahí nos falta recordarles a los que dejan de circular también aquellos que tengan holograma 1 y Sí. que su placa termine o esté conformada por letra. Correcto, Ellos muy bien. también se quedan en casa. Muy bien. ¿Y ya. todo lo demás? Claro. Todo lo demás, de los que tengan 0 y doble 0 y que Permisos. su calcomanía sea azul, permisos también se quedan en casa, ¿eh? Permisos, de todas maneras, los viernes se quedan en casa, no circulan los permisos, así que esos no los tomes en cuenta para efectos del doble no circula. Pues mala noticia por la mala calidad del aire. Esto va a tener vigencia desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Si no se cumple, bueno, y si a usted lo pescan infraccionando esta determinación, este ordenamiento, pues va a ser sujeto de una multa que puede variar, ¿no, Laura? Así es. Pueden ser incluso remitidos a corralón y van a tener que pagar obviamente la multa y también el arrastre y todo lo que eso implica. Importante, Pepe, que estén pendientes de las condiciones en la calidad del aire. A las 8 de la noche recordemos que se emite un boletín informativo de estas condiciones meteorológicas y de la calidad del aire, pero en tanto te comento que no son muy buenas, porque en este momento la calidad del aire es malísima. Por ejemplo, en Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztacalco, Coyoacán, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco. La recomendación es no salir a hacer ejercicio al aire libre, tampoco en Huixquilucan, en La Paz, en Chicoloacaxpan y Texcoco. Extremar estas medidas sanitarias para todas aquellas personas que tienen sobre todo enfermedades respiratorias, cardiopatías y diabetes también. Enfermos crónicos no pueden salir. Muchas gracias entonces, Laura Cardoso. Estoy viendo aquí que si te multan por circular cuando no debes, te pueden cobrar desde 1,924 pesos hasta 2,886. Ya incluye arrastre, incluye todo eso. Tómalo en cuenta porque si es un agujero en el bolsillo. De 1,924 a 2,886 pesos. Y ha habido varias multas. Ha habido más de 1,500 propietarios que han sido multados hasta ahora. Vamos a ver cómo se comporta el día de mañana. Gracias, Laura Cardoso, por la información. Un abrazo, Pepe, y quédense en casa mejor. Pues sí, hay que quedarse en la casa cuando no sea estrictamente indispensable andar en la calle, para no exponerse, pues. Gracias, Laura. Si hay cambios, contamos contigo. Por supuesto, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Sí, nos tomamos 9 minutos para explicar esto, pero yo soy el primer interesado en que usted esté bien informado y no confundido, porque habemos muchos medios que en lugar de informar confundimos, y que no quiero que sea el caso. Entonces, ¿nos quedó claro que mañana aplica el no circula? Doble, triple, quíntuple, da igual. No circula ninguna calcomanía 2, ninguna calcomanía 2, punto. Los que tienen calcomanía 1, los que terminan las placas en número non, no circulan. Los que tienen calcomanía 0 y doble 0 con engomado color azul,
tampoco circulan. No circulan los permisos y los que tengan terminación de placa en tres letras en lugar de números, tampoco circulan. Ya, no se haga bolas, no le busque mangas al chaleco y vámonos para adelante porque hay un problema serio en la autopista México-Puebla. Hay un bloqueo a la circulación carretera. Leopoldo Espejel, estamos contigo. Adelante, infórmanos, por favor. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Pues son ya 4 horas de este bloqueo que se registra en la autopista México-Puebla a la altura del poblado de Río Frío, municipio de Ixtapaluca, Pepe. Los habitantes han llegado a la caseta de cobro de San Marcos para impedir la circulación de los vehículos y exigir la aparición de un menor de nombre Edward, que de acuerdo con sus familiares, Pepe, salió esta tarde a la tienda, salió de su casa a la tienda y fue subido a un vehículo, ya no regresó, Pepe. Ya se ha solicitado la intervención de las autoridades para tratar de dar con este menor. De hecho, los familiares han subido ya a redes sociales, han compartido una fotografía presuntamente del vehículo en el que habría sido plagiado este menor. Han arribado policías estatales y de la Guardia Nacional, Pepe, para dialogar con los habitantes y tratar de hacer que reabran la circulación por lo menos uno de los carriles. No han logrado ello, Pepe. Están pidiendo de manera urgente, de manera desesperada, que aparezca Edward. Esto está generando la circulación, un colapso vehicular ya de más de 5 kilómetros en ambos sentidos, Pepe. Las autoridades han indicado que para poder llegar o saltar este punto, si es que es posible, es utilizar la carretera federal y luego la vía Santa Bárbara, San Martín, Texmelucan. Ayer por más de 12 horas, Pepe, pues también fue un bloqueo importante en la autopista México-Cuernavaca. Y déjame te digo también que durante 5 horas ya se ha desactivado, en este caso sobre la autopista México-Toluca, otro bloqueo que llevaron a cabo familiares de personas desaparecidas, Pepe. Esto a la altura de Lerma. Se ha confirmado que esta circulación en ambos sentidos de la autopista México, de la carretera federal México-Toluca, ha sido reabierta, pero no se ha podido desactivar el bloqueo que hay en estos momentos, repito, en la autopista México-Puebla, a la altura de Río Frío, en la caseta de cobro de San Marcos. Pepe, lo que tenemos hasta este momento. Gracias por la información. Recomendamos precaución en estos puntos que has mencionado, en la carretera México-Puebla. Ya no hay tanto problema en la México-Cuernavaca, México-Acapulco, y hay problema en la México-Toluca. Gracias entonces por la información, Leopoldo. Estamos pendientes, Pepe. Buenas tardes. Gracias, estamos pendientes y también estamos muy pendientes y consternados por la muerte de otro periodista. Van 9 en este año 2022. En este caso, el crimen ocurrió en Sinaloa, donde se encuentra Felicitos Trujillo, de Fórmula Sinaloa. Felicitos, ¿de qué se trata y de quién se trata? Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. El reconocido periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez fue asesinado y su cuerpo fue encontrado emplayado y con plástico negro la mañana de este jueves, 5 de mayo, en el sector sur de Culiacán. Se trata de Luis Enrique Ramírez Ramos, de 59 años de edad. Era un destacado escritor, periodista y columnista del periódico El Debate desde 1980 y también director del portal Fuentes Fidedignas. De hecho, él fue corresponsal, también estuvo trabajando en la Ciudad de México, en el Financiero, en el Universal y en La Jornada, entre otros medios de comunicación. Trascendió que ayer fue privado de su libertad, hoy fue encontrado sin vida. Esta mañana, de hecho, las autoridades informaron que el cadáver estaba tirado boca abajo, un costado del acceso principal a un negocio de compra y venta de fierro viejo que se localiza sobre un camino de terracería que conduce a la carretera internacional México 15. Es un sector donde desafortunadamente seguido arrojan cuerpos sin vida. A través de su cuenta de Twitter, la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, confirmó la identidad del prestigiado comunicador y le señaló, además de ofrecer sus condolencias a la familia, y que estarían teniendo el compromiso de trabajar en esclarecer este nuevo hecho que ha consternado precisamente a los comunicadores en Sinaloa, Pepe. Sí, no es el primero, esperemos que sea el último, pero por lo pronto no es el primero. Ya van 9 periodistas asesinados en todo el país en lo que va de 2022. Hoy estamos lamentando la muerte de Luis Enrique Ramírez, un hombre que fue distinguido por la Universidad Autónoma de Sinaloa en 2 ocasiones, por el Festival Cultural de Sinaloa también. Él fue merecedor del Premio Nacional de Periodismo Juvenil José Pajés Yergo, del CREA. En fin, era un hombre de nombre
tenía peso en su columna y en su trabajo periodístico y profesional. Lamentamos mucho la muerte y demandamos como gremio, evidentemente, la aclaración de las circunstancias que provocaron esta pérdida. La 9ª en lo que va del año. Este homicidio es el número 9 que ha ocurrido en este 2022. Gracias, te encargo muchísimo. Felicitos Trujillo, te encarga la audiencia averiguar más datos sobre las circunstancias en que se da esta muerte de Luis Enrique Ramírez, periodista sinaloense. Estaremos al pendiente, Pepe, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Estaremos muy pendientes, por supuesto, solidarizados con la familia. Por supuesto, la solidaridad gremial es en este momento obligada. No adelantemos vísperas, esperemos las informaciones que nos brinden tanto la familia como las autoridades respecto a la indagatoria para determinar las causas de este crimen. Permítame una pausa, tenemos más noticias importantes en pocas palabras, pero también unos anuncios. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hay noticias importantes en pocas palabras. Debo decirle que hay una nueva pista en el caso de Devani. Fue localizada una identificación de la joven muerta. Esto ocurrió en una jardinera muy cercana a un condominio en el centro de Monterrey, Nuevo León. Esto se dio a conocer esta mañana. No descartan las autoridades que haya ocurrido un feminicidio. También es noticia comentarle que el COVID ha matado entre 13.2 y 16.6 millones de personas en el mundo entre 2020 y 2021. En México fueron 626,000, el doble de la cifra oficial. Esto lo revela la Organización Mundial de la Salud. También alerta a Estados Unidos un incremento de casos en COVID, por lo cual las autoridades están muy atentas. Dio positivo el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Ayer, le recuerdo, anteayer el canciller mexicano estuvo visitando al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Fue acompañado por el embajador Esteban Moctezuma. Resulta que a Blinken le dio COVID después de esta visita. Ebrard se hizo inmediatamente la prueba, salió negativo. Sin embargo, Esteban Moctezuma se hizo 2 pruebas primero de antígenos, salió negativo, pero le acaban de dar el resultado de una prueba PCR y dio positivo, por lo tanto queda aislado. Hubo un evento de lo cual le vamos a informar más adelante, en la Casa Blanca, donde encabezó la ceremonia con motivo del 5 de mayo, Batalla de Puebla, que en Estados Unidos es muy importante. La ceremonia la encabezó Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente de la República. Esteban Moctezuma no asistió a este evento justamente por su estado de salud. El dictamen del colapso de la línea 12 no cumplió con la metodología ni los requisitos. Es lo que reclama Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Habrá demanda contra la empresa noruega, demanda civil e incluso penal, contra esa empresa que ella misma presumía a los 4 vientos hace un año. Viaja el presidente de México, ya está en este momento en Guatemala. Va a visitar, está entrevistándose con el presidente de aquel país, tendremos la información. También el presidente luego irá a El Salvador, a Honduras, a Belice y va a estar en Cuba. El objetivo, dijo desde esta mañana, es expresar solidaridad con los pueblos hermanos. Hablando de migraciones, por ejemplo, que es uno de los temas clave, dijo el presidente que no se van a permitir ofensas a migrantes mexicanos en la Unión Americana. Refirió que los ataques del gobernador tejano Greg Abbott son deshonestos y exagerados, cuando dice que hay una invasión migrante y que él no lo va a permitir. El presidente López Obrador reclama y le dedica, así como suavecito, le dedica el corrido Somos Más Americanos, original de los Tigres del Norte. También en la mañanera, antes de viajar a Centroamérica, el presidente aseguró que no hay indicios de corrupción por parte del fiscal Alejandro Gertz Manero y se compromete a revisar el expediente sobre las supuestas transferencias de dinero en el caso de la Universidad de las Américas, donde Gertz Manero
fue rector y es socio de esta empresa, que es una universidad particular, antes de ser el fiscal general de la República. Se queda en prisión el hombre que atacó sin motivo alguno con una piedra el hombre que atacó a este joven de 19 años el domingo, mientras el joven con su familia comía unos tacos. Bueno, el atacante, que había sido detenido al día siguiente, el lunes, y llevado a las autoridades, acusado de posesión de bolsas conteniendo cocaína, hoy ya fue vinculado a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa. De la cárcel no sale en un buen rato, como lo ha pedido el padre de Andro, el joven atacado. Un juez de control ordena vincular a proceso a 10 personas detenidas por su presunta participación en los ataques a la cementera Cruz Azul, esto en Tula, Hidalgo, hace varios días. Los pobladores de Topilejo, ya lo anunciaba Leopoldo Espejel, ya liberaron la autopista de Cuernavaca tras 12 horas de bloqueos en lo internacional. Ya van 71 días de la invasión rusa en territorio ucraniano. Una investigación desde Ucrania revela que podrían ser 600 los civiles muertos en el ataque ruso contra un teatro en Mariupol, mientras que Rusia ha intensificado ataques en contra de la acería Azovstal. Moscú admite que el apoyo occidental a Kiev complica su ofensiva. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, lanza campaña mundial de financiamiento para ayudar a su país. Trasciende también a través del periódico The New York Times que inteligencia compartida por Estados Unidos con Ucrania permitió eliminar a generales rusos. Es la revelación que hace este periódico. En China hubo un derrumbe de un edificio. Hay por lo menos 26 muertos y varias personas desaparecidas. Alrededor de las 12 a.m. de este jueves, el 10º superviviente, una mujer, fue rescatada de entre los escombros cerca de 132 horas después del derrumbe. Según los rescatistas, la mujer estaba consciente e incluso les pidió que evitaran acciones que pudieran lastimarla. El experto en emergencias, Lian Pugé, informó que los rescatistas detectaron signos de vida usando los métodos tradicionales, como gritos, golpeteos y perros especialmente entrenados, además de detectores de vida y drones. El derrumbe del edificio ocurrió en el distrito de Wancheng, en Changsha, la capital provincial. Se cree que 23 personas se encuentran atrapadas entre los escombros del edificio y otras 39 cerca del sitio no han podido ser localizadas, indicó una investigación preliminar. La operación de rescate continúa. Esto allá en China, en el Vaticano, aparece el Papa en silla de ruedas. Lo hemos venido informando estos días, padece un grave problema de articulaciones en una rodilla. El Papa Francisco apareció el jueves en público por primera vez en silla de ruedas. El pontífice, que tiene un ligamento de la rodilla roto debido a una artrosis, llegó a la sala Pablo VI del Vaticano, empujado por un asistente. El martes, en una entrevista con el diario italiano El Corriere della Sera, Francisco había contado que iba a someterse a una infiltración de rodilla para aliviar el dolor que padece y que lo ha obligado a cancelar varias reuniones programadas. En las últimas semanas, el Papa de 85 años ha pedido disculpas a los fieles que asisten a las audiencias por dar la bendición sentado, ya que no puede estar de pie por mucho tiempo. Es lo que está ocurriendo, se informa desde el Vaticano. Y bueno, aquí nos estamos muriendo de calor, aquí en la Ciudad de México y en buena parte del país. Esperan algunos vientos y también algunas lluvias, pero el calor insoportable. El ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo del Grupo Fórmula, nos explica todos los detalles y el pronóstico del tiempo. ¿Cómo estás, ingeniero? ¿Cómo te va? Buena tarde. Muy buenas tardes, muy bien, Pepe, gusto en saludarte. Bueno, calor extremo y altos niveles de radiación solar. Esto es lo que está provocando realmente los altos niveles también de contaminación por ozono, Pepe. En estos momentos los aeropuertos de Monterrey, Mérida, Hermosillo y también de Mexicali reportan 37 grados centígrados, 34 en Guadalajara y también 34 en Veracruz, 36 en Tuxtla Gutiérrez y en la Ciudad de México 30 grados centígrados. El viento es de 3 kilómetros por hora, la humedad es 15%. Sí se observan algunas torrecúmulos, empieza a nublarse. De hecho, están bastante nublados
desde Toluca hasta Naucalpan y Tlalnepantla y desde Texcoco hasta Pachuca. Pero los altos niveles de contaminación seguirán, Pepe, porque este domo de alta presión que se ubica precisamente entre Veracruz y el Valle de México es lo que está generando que no tengamos la ventilación ni horizontal ni vertical. Esta alta presión va a seguir por lo menos los próximos 3-4 días en esa zona y generando todavía adicional a los altos niveles de radiación solar, los altos niveles de contaminación. Lo que sí se observa, Pepe, afortunadamente ya para el día de mañana es una lluvia de moderada a fuerte en el Valle de México. Esto debido a la entrada de una onda del este. Ya comienzan a llegar las primeras ondas que vienen desde el Caribe con mayor cantidad de humedad y sobre todo el cambio de circulación del viento, Pepe. El día de mañana llega esta primer ondulación del Caribe, después nuevamente estabilidad atmosférica y posteriormente a partir del 11-12 de mayo ya comenzarían a llegar este tren de ondas tropicales que viene avanzando por Brasil, Venezuela, Colombia. Vienen 3 ondas tropicales, así que ya se va a establecer la lluvia aproximadamente en la segunda decena de mayo. Normalmente, Pepe, se establecen las lluvias y con esto va a permitir que tengamos mayor ventilación del aire. Sin embargo, el ozono, como bien saben, se provoca precisamente por los altos niveles de radiación solar, Pepe. Correcto, y esa es la razón por la cual la Comisión Ambiental de la Megalópolis ha recurrido nuevamente a aplicar la contingencia, el no circula, el programa Hoy No Circula doble, nuevamente a partir de mañana, después de haberlo mantenido el día martes y el día miércoles. Nos perdonó jueves, pero mañana viernes, ni modo, no tiene remedio, vuelve otra vez a aplicarse. Todo esto lo explicas muy bien, con mucha claridad, para entender cuáles son las razones climatológicas que están motivando estas medidas ciertamente emergentes. Gracias, Alberto, gracias por esta información. Pendientes. Gracias, Pepe, un abrazo, hasta luego. Un abrazo muy fuerte. Estaba escuchando al Alberto Hernández Unzón, que allá en La Laguna ya llevan 3 días a 41 grados. Insoportable la situación en la zona de La Laguna, en el estado de Coahuila, pegadito con Durango. Vámonos a una pausa muy breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Comentábamos con usted hace un momento al principio de la emisión que hay nuevas pistas sobre el caso de la muerte de Devani Escobar. Bueno, pues resulta que apareció una credencial de identificación, al parecer del sector salud, apareció en una jardinera muy cerca de un condominio en el centro de Monterrey, y esto alerta, por supuesto, el tema de la investigación. Tan es así que las autoridades del gobierno federal están señalando que no descartan la línea que ubique la desaparición y muerte de Devani como un delito de feminicidio. Pero el que está ahí, el que sabe más, el que está más cerca y muy puntual, como siempre, es Gregorio Martínez de Fórmula Nuevo León. Gregorio, estamos muy atentos a lo que puedas informar al respecto de esta nueva pista. Muchas gracias, Pepe. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes y saludos a todo nuestro auditorio de Radio Fórmula y Telefórmula. Pues ciertamente esta mañana intensa movilización la que se registró en Condominios Constitución, como bien lo decías, Pepe, en el centro de la ciudad de Monterrey, la entrada hacia la zona del barrio antiguo de Monterrey, muy cerca de la Macroplaza que tú conoces acá en nuestra ciudad. Y debo decirte que ahí, pues sí, el hallazgo de una identificación a nombre de Devani Susana Escobar Basaldúa resulta ser una credencial del servicio médico al que tienen derecho los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ya ves que don Mario Escobar, el papá de Devani, es maestro. Él y su familia tienen servicio médico, esa prestación en la clínica de la sección 50 de maestros. Bueno, pues es esa identificación que no estaba vigente, que tuvo vigencia hasta agosto del año pasado. Fuentes extraoficiales señalan que apareció en la bolsa de Devani cuando encontraron el cuerpo, encontraron sus pertenencias, encontraron una identificación idéntica, muy similar, vamos, con la vigencia
justicia correspondiente. ¿Qué significa esto? Que hace 2 meses aproximadamente, según dice el propio Mario Escobar, que ya ha dado por ahí comentarios, alguien sustrajo, alguien tomó esta credencial y desde entonces él no sabían de esa credencial. O sea, como un dato al margen de todo el drama y la tragedia que se vive en la familia Escobar. Pero aquí lo interesante, Pepe, es que pues en este edificio, y lo cuestionable también, ¿no? Porque en estos condominios Constitución, que es un complejo habitacional muy antiguo que tenemos aquí en la ciudad, hubo un cateo días antes del hallazgo del cuerpo de Devani. Y hoy aparece en una jardinera y el aspecto de la credencial pues no muestra así como que fuera desde hace mucho tiempo, o sea, que también genera suspicacias y decir, oye, alguien la tenía en su poder y fue y la dejó, y por qué la dejó en ese lugar en donde se había realizado un cateo. O sea, ¿a qué voy con esto? Que son más preguntas que respuestas. Sí puede ser una pista, como lo señalas, al mismo tiempo puede ser un distractor, evidentemente, y no sabríamos, y si fuese el caso, pues no sabríamos si vendría por parte de la propia fiscalía o por parte de un tercero que estuviese interesado en que se generara más dudas sobre la verdadera causa de la muerte de Devani. Debo decirte que el rol de la fiscalía no ha sido malo, Pepe, ha sido pésimo en cuanto, ya no digamos en la indagatoria, sino en la comunicación sobre este caso que nos ha atraído a nivel nacional e internacional. Tú y yo, pues cuántas ocasiones ya lo hemos platicado, Pepe, durante los últimos días. Ciertamente no se aclaran, sino al contrario, engorda el saco de las dudas. Bien lo dice, este respaldo plenamente. No sabe muy bien. En este caso, Griselda Núñez Espinosa, la fiscal especializada en feminicidios allá en el estado de Nuevo León, no sabe ya verdaderamente con claridad qué es lo que puede comentar o puede decir. Claro. Pistas van apareciendo, nuevas hipótesis, y se fortalece justamente la duda respecto a que si la desaparición de Devani obedece a otro delito distinto al accidente, como se fundamentó en un principio por parte de la Fiscalía. Ese lugar ya lo habían revisado, el condominio al que haces referencia. No sabemos qué más novedades o qué más sorpresas puede haber en este caso que sigue manteniendo la atención. Pues yo creo que el foco, Pepe, es la reunión, la fiesta a la que Devani asistió junto con 2 amigas o no amigas, lo que hayan sido, las 2 jóvenes que también ya dieron declaraciones. Esa fiesta, en la noche del viernes 8 de abril y madrugada del sábado 9, puede ser clave. En el lugar en el que se realizó, el grupo de personas que ahí se encontraba, la declaración, Pepe, que hizo la que fue titular de la Secretaría de la Mujer, que hizo declaraciones muy importantes en relación a que en esa zona de quintas y moteles se identifica que hay problema de trata de personas, o sea, que se realizan reuniones y que hay grupos que son jóvenes, entre empresarios, entre gente que le mueve a la cuestión de los factureros, empresas de transporte que también pueden prestarse a cometer algún tipo de ilícitos. Lo que se sabe, lo que dijo Alicia Leal, es el nombre de la exsecretaria de la Mujer en Nuevo León, que salió desgraciadamente del gobierno, es una mujer muy preparada y con mucha trayectoria en el tema de las mujeres. Bueno, lo que sucede ahí no tiene desperdicio esa declaración, porque lo que sucede ahí puede ser entonces lo que nos lleve a finalmente una conclusión sobre este tema. Ahora, la Fiscalía pues no sabemos cuándo finalmente va a poder darnos a conocer con seriedad, con contundencia, esta posible línea de investigación. A lo que voy es que en lo que nos vendieron primero como un accidente y que acumularon ahí todas las pruebas para que fuera un accidente, pues recientemente, así como que no se descarta ninguna línea de investigación, que lo reiteraba esta mañana el subsecretario de Seguridad a nivel nacional, y pues vemos que ni Griselda Núñez da pie con bola, ni el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero da pie con bola. No hay buena comunicación con el gobierno estatal y pues estamos entonces, insisto, con una serie de dudas, incógnitas, y debo decir también pues con desconfianza en la autoridad. O sea, si en un caso tan sonado, Pepe, lo manejan de esta manera, imagínate todos aquellos que no tienen voz y que en estos momentos también están clamando justicia. Clamando justicia, te entiendo muy bien, como es el caso del padre de Yolanda Martínez, esta joven de 26 años desaparecida el 31 de marzo. Hace más de un mes y prácticamente una semana. Ahora surge otra idea, la otra hipótesis de que esta mujer desapareció porque huyó debido a violencia familiar. ¿Tú qué más datos tienes? Pues esta declaración, que también yo creo que no es la forma que hizo el gobernador del estado, Samuel García, esta mañana,
porque estuvo el evento ahí de la Guardia de Honor por la batalla de Puebla del 5 de mayo. Y entonces, bueno, pues evidentemente había medios y hubo declaración, ¿no? Entonces fue por eso, digamos, que hubo atención a medios esta mañana. Y sale con lo que platicó seguramente ayer con Gerardo Martínez, el papá de Yolanda, en el sentido, primero, fíjate, el papá de Yolanda había dicho que había tenido problemas con la expareja. Y luego pareciera que en esa plática salen a relucir otros temas de que en esa casa vive un tío que se emborrachaba y que entonces entraba a la recámara de Yolanda. Y ya te imaginarás, así con esas palabras lo dijo el gobernador de Nuevo León esta mañana, que no, digo, en una investigación así, pues no le tocaría al gobernador decirlo con este nivel de detalle, ¿no? Pero entonces ya están centrando el balón o están desviando el balón hacia otra hipótesis que ya no fue la expareja, ahora sería el tío que aparentemente bajo los efectos del alcohol, habría cometido algún tipo de abuso y de acoso en contra de Yolanda que la motivó a salir de su casa. Entonces, pues nos están haciendo una historia cada vez más larga, Pepe, en donde no tenemos, insisto, una claridad por parte de las autoridades con respecto a los resultados de estas investigaciones sobre temas de alto interés para nuestra audiencia y para el público en general, ¿verdad? Pues muchas gracias por esta información detallada. Vamos a estar en contacto dándole seguimiento a esto porque hay demanda de certeza. Claro. Básicamente, esa es la razón a que nos obliga a estarle dando seguimiento a este asunto hasta que se encuentre lo ocurrido y se haga, en todo caso, justicia correspondiente. Exacto, que no se le apueste al olvido, ¿eh? O sea, esa sería también, platicándolo también con otros amigos que tú conoces bien. Ayer platiqué con Ramón Alberto Garza en nuestro programa de televisión y me decía esto, Ramón Alberto, me decía, a ver, además atención con este tema, que no le vayan a apostar al olvido. Entonces, yo creo que todo lo que hemos venido platicando en este espacio, en todos los programas de Grupo Fórmula, en muchos medios de comunicación, que esto suene fuerte para que las autoridades nada más que no se vayan por la cómoda de dejarnos así con la duda y que luego sea una serie de televisión la que despeje incógnitas, Pepe. Ciertamente. Hasta pronto, Gerardo Martínez, que estés bien y pendientes. Muchas gracias, Pepe, que estén muy bien. Gracias, Gregorio. Gracias a Gregorio, como Saludos. siempre, desde Monterrey, Nuevo León. A veces cometí un pequeño error, me disculpo y lo aclaro. Vámonos a una pausa breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos nuevamente contacto con mi compañero Juan Pablo Pérez de Fórmula Sinaloa. Tiene más datos, más información sobre lo que adelantábamos hace un rato con Felicitos Trujillo sobre la muerte del periodista Luis Enrique Ramírez. Han hablado ya las autoridades. ¿Cuáles son las novedades, Juan Pablo? Buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Pepe. Efectivamente, hace un par de minutos acaba de terminar una conferencia en la Fiscalía General de Sinaloa. La fiscal general Sara Bruna Quiñones ha dado los primeros datos de este crimen, Pepe. Luis Enrique Ramírez, periodista de 59 años, salió esta madrugada entre 2 y 3 de la mañana de su domicilio. Según el reporte de la familia, salió por propio pie. No hubo denuncia por desaparición y tampoco había denuncias por previas amenazas. La Fiscalía ha informado que la razón de la muerte es traumatismo cráneoencefálico. Bien narraba Felicitos hace unos momentos, murió a golpes, fue encontrado emplayado y envuelto en bolsas. La fiscal dijo, Pepe, que no descartan líneas de investigación, sobre todo las relacionadas a su trabajo, y tampoco descartó citar a declarar a políticos que recientemente aparecieron ahí plasmados en sus columnas. En estos momentos, Pepe, hay un despliegue policíaco buscando cámaras cercanas al sitio donde fue localizado sin vida Luis Enrique Ramírez y las rutas que pudieron haber tomado quienes ahí abandonaron su cadáver. Se ignoran todavía los motivos. Están apenas en las primeras pesquisas con los primeros datos que salió de casa por la mañana, en la madrugada, entre 2 y 3 de la madrugada, y lo único que se sabe después es que el cuerpo apareció con un traumatismo craneoencefálico, según reporta la autopsia de ley. Encontraron el cuerpo, decías tú, emplayado, es decir, envuelto en algunas bolsas. Sí, Pepe, y también importante compartir el siguiente dato, Pepe, es, creo, punto importante en esta investigación. En 2015, Luis Enrique Ramírez declaró en una entrevista para un medio nacional que se sentía amenazado luego del crimen del periodista Humberto Millán en Culiacán en 2011 y el asesinato de 3 personas cercanas
a Luis Enrique entre 2011 y 2015. Incluso Pepe, en aquel entonces, pidió protección al organismo internacional artículo 19 en 2015. Entendido, enterado. Sigue avanzando poco a poco, con más detalle cada vez, para tratar de esclarecer lo ocurrido. Estaremos en contacto, Juan Pablo Pérez, si nos permites, a través de Fórmula Sinaloa. Es correcto, Pepe, muy en contacto. Buena tarde. Buena tarde, gracias. Le repito, lo ya dicho hace un rato, Luis Enrique Ramírez es el 9º periodista asesinado en lo que va solamente de este 2022. Luego de las muertes de José Luis Gamboa Arenas, Margarito Esquivel Martínez, fotoreportero, Lourdes Maldonado, periodista allá en Tijuana, Roberto Toledo, Eber López, Jorge Camero Zazueta, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares, hoy Luis Enrique Ramírez. Una pausa breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Permítame en este momento un enlace hasta Guatemala con Óscar Zúñiga, enviado especial de Grupo Fórmula Noticias. Da seguimiento a la presencia de Andrés Manuel López Obrador en aquella nación. Está a punto de darse a conocer información sobre la charla que ha sostenido el presidente de México con su homólogo guatemalteco. Vamos directamente contigo, Óscar. Estamos al aire. Adelante. Gracias, Pepe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, al arrancar su primera gira de trabajo a Guatemala, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro con el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei aquí en Palacio Nacional y de Cultura, con quien está tocando temas de gran relevancia en la relación bilateral, particularmente en la infraestructura fronteriza. Cerca de las 3 de la tarde, en tiempo local, Pepe, el mandatario mexicano arribó al aeropuerto La Aurora, donde desde su salida saludó a todos los que se encontraban a su paso, así como a vendedores de artesanías. El mandatario mexicano fue recibido por el canciller guatemalteco Mario Búcaro, quien le dio la bienvenida. Posteriormente, con el embajador de México en Guatemala, Romeo Ruiz, se dirigió a comer para después estar precisamente aquí en esta reunión con el presidente Yamatei. Cabe señalar, Pepe, que en estos momentos, pues los distintos medios de comunicación, tanto nacionales de Guatemala como internacionales, se encuentran esperando a ingresar aquí a Palacio Nacional y de Cultura de Guatemala para presenciar el mensaje que en unos momentos más emitirán los mandatarios y de esta forma pues dar a conocer las actividades que han emprendido y desarrollado en esta primera importante gira de trabajo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Pepe. Ahora, Óscar, ya se entrevistaron el presidente Yamatei y el presidente Alejandro Yamatei y el presidente López Obrador. ¿Ya se entrevistaron? Exactamente, en este momento se está llevando a cabo la reunión de manera privada aquí en Palacio Nacional y de Cultura de Guatemala, en donde ambos mandatarios se encuentran reunidos y la prensa, tanto nacional como internacional, se encuentra esperando para que den los mensajes correspondientes de este importante encuentro que están sosteniendo, Pepe. Inmediatamente después de concluida la ceremonia, encabezada por los presidentes de Guatemala, el anfitrión, y López Obrador, el visitante, el presidente emprende vuelo ¿hacia dónde? Posteriormente, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajará hacia El Salvador, pero esto lo hará precisamente mañana, alrededor de las 10 de la mañana, repartiendo rumbo a El Salvador para seguir con esta importante gira que realiza por Centroamérica y desde luego, bueno, pues posteriormente estará en Nicaragua y seguirá su gira hacia Belice y después a Cuba, que es donde termina precisamente esta importante gira que realiza por Centroamérica y el Caribe, Pepe. El próximo domingo. Óscar, le daremos seguimiento a través de tu información. Muchas gracias. Pepe, estamos pendientes de cualquier cosa. Gracias, estaremos pendientes. Antes de viajar, el presidente dijo en Puebla, porque ahí fue la mañanera, el presidente dijo que el objetivo de la gira por Centroamérica y el Caribe es expresar la solidaridad de México y cooperar de manera solidaria con los países centroamericanos a los que calificó como hermanos. Previo al inicio del viaje,
el presidente dijo que México debe ser siempre solidario y apoyar a los marginados y a los migrantes. Vamos contigo, Sara Pablo. Tú estuviste pendiente de lo que ocurrió en Puebla, hoy con motivo del 160 aniversario de la batalla de Puebla, y también, por supuesto, en la mañanera, donde el presidente se lanzó y duro contra el gobernador de Texas, Greg Abbott, por el tema de los migrantes. Adelante. Sí, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y justamente desde Puebla, en esta fecha de la batalla del 5 de mayo, en este 160 aniversario, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hizo alusión a estas declaraciones del gobernador de Texas, quien señaló que analiza la posibilidad de declarar una invasión en su territorio ante la llegada masiva de migrantes. Dijo el presidente, pues que de plano esto es una exageración, es muy deshonesto, dijo, y una desproporción, y hay que tomar en cuenta que la gran nación que es Estados Unidos pues se ha construido justamente con el trabajo de muchos migrantes provenientes de varios países. El presidente incluso pues en esta escuela militar de sargentos se dio tiempo para poner la canción Somos Más Americanos de los Tigres del Norte, ya la había mencionado, pero hoy pues pidió que se escuchara ahí en el escenario de la conferencia mañanera y dedicarla a los migrantes poblanos que viven y trabajan en Estados Unidos. Viene una elección en Estados Unidos y a ver, lo que nos va a dar votos es hablar mal de los migrantes. Y ahí va toda la campaña, en contra de los migrantes, en contra de los mexicanos. La xenofobia, gobernador de Texas diciendo que va a declarar que están siendo invadidos. Hace 2 días hablé porque me llamó la atención eso de la declaración del ciudadano gobernador y lo respeto, pero creo que está mal en su política. Hablé del corrido de los Tigres del Norte, que dice palabras más, palabras menos. Yo no crucé la frontera me cruzó. Somos más americanos. Vamos a exponerla. Ahí le pedimos permiso a los Tigres. Pues ahí esta canción con dedicatoria, por supuesto, para los migrantes poblanos que dijo están en Estados Unidos y en general para todos los paisanos. Hoy ya en otros temas, Pepe, comentar que por segunda ocasión en esta semana el presidente López Obrador defendió al fiscal Alejandro Gertz Manero, dijo que ha recibido información sobre transferencias de recursos relacionados con la Universidad de las Américas, pero no hay elementos que demuestren actos de corrupción en esta escuela militar. Fue cuestionado al respecto sobre el tema. Él dijo que debe ser muy cuidadosos porque advirtió los pleitos de abogados pues son muy duros, esto luego de la denuncia que presentara en contra del fiscal el exconsejero jurídico de la presidencia Julio Scherer, también cercano al presidente. El ejecutivo señaló que él pues actúa con rectitud y con justicia sin dejarse llevar por otros elementos y así defiende de nueva cuenta al fiscal Gertz Manero. En la información que llegó a mis manos no hay elementos para poder presumir de que hay actos de corrupción, porque hay diferencias que son públicas y son notorias, hay confrontaciones y hay que actuar con mucha responsabilidad y con todo respeto. También cuando hay pleitos de abogados, son pleitos, qué bárbaro. Entre abogados, pues sí, porque son abogados y todos, además todos tienen derecho, y yo estimo mucho a Julio y estimo mucho a varios abogados. Y bueno, pues aunque con el horario apretado por su viaje a Guatemala, el presidente todavía presidió la ceremonia y el desfile conmemorativo de la batalla por el 160 aniversario del 5 de mayo de esta batalla de Puebla. Regresó a las calles de la capital poblana después de 2 años que no se realizara por el tema del COVID. Y bueno, pues estuvieron muchos invitados, fue todo el gabinete legal y ampliado prácticamente, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados,
aliados. Por supuesto estuvo ahí el gobernador Miguel Barbosa y el presidente pues se fue ya cerca de la 1 de la tarde, su vuelo salía a 2:15. El lema fue por la defensa actual de la soberanía nacional, y debido a las altas temperaturas, una decena de personas, de elementos, pues se desvanecieron, algunos tuvieron que ser ahí atendidos. Pepe. Pues sí, vimos algunas fotos, efectivamente, elementos del ejército estaban ahí caídos por el sol, no aguantaron, en fin, esas cuestiones son, pues, ¿eran cadetes o eran ya miembros del ejército? Algunos integrantes del ejército y algunos que realizan su servicio en el ejército, pero bueno, pues hay que recordar que ellos lo citan desde más temprano que nosotros. Nosotros llegamos por ahí de las 9 de la mañana, empezó casi a las 10, y ellos seguramente pues desde las 7 ya estaban ahí formados, y el sol intenso se acabó casi a la 1, entonces sí, fueron bastantes horas, y como dices, Pepe, pues son escenas que se repiten en este tipo de eventos, donde algunos de plano pues sí se desmayan, otros alcanzan a salirse de las filas donde están formados para recibir la atención médica. Muchas gracias Sara, puntual como siempre. Hasta luego, Pepe, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, y tenemos la oportunidad de saludar con mucho gusto, con mucho afecto, al maestro Alfonso Zárate, periodista. Él escribe todos los jueves en el periódico El Universal su columna Los usos del poder. Es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, que es una firma especializada en estrategia de comunicación política. Colabora con nosotros, claro, en este espacio. Y con él queremos comentar la importancia de este viaje internacional del presidente de la República a Centroamérica. Ya estamos en el 4º año de gobierno, Alfonso. El presidente solo ha viajado fuera del país para visitar al presidente de Estados Unidos una vez. Cuando era candidato fue a ver a Trump, sí, de acuerdo, pero ya como presidente de la República ha estado en Estados Unidos entrevistándose con el presidente Joe Biden, y ahora visita varios países centroamericanos. Visita Centroamérica, una gira política donde sin duda la cereza del pastel es la visita a Cuba. Es la visita que seguramente reviste mayor importancia política en este esquema donde, según dice el presidente, la mejor política exterior es la política interior. Ahora sí va al exterior. ¿Cómo estás, Alfonso? Qué gusto escucharte y saludarte. Hola, Pepe. Pues en realidad tengo una total coincidencia en el sentido de que, más allá de la importancia de la visita a estas naciones centroamericanas, la cereza en el pastel es la visita a Cuba. Y creo que vale la pena, sobre todo para las generaciones más jóvenes, el contextualizar lo que significa Cuba en la relación con México, y decir que a partir del triunfo de la Revolución Cubana, esa revolución que encabezó Fidel Castro y que entró a La Habana el 1 de enero de 1959, se tejió una relación muy intensa, de mucha amistad y de mucha solidaridad con los gobiernos priistas, que después se modificó por una relación de maltrato diplomático con Vicente Fox, reflejado en aquella frase de "come si te vas", y hoy diría yo una relación de embeleso y de devoción del gobierno de la 4T con la Revolución Cubana. También recordar que en la administración del presidente Adolfo López Mateos, México se apartó del resto de países del continente que decidieron la expulsión del gobierno de Castro, que unos días antes de aquella reunión de expulsión en Punta del Este se había declarado marxista-leninista. Y muchos analistas subrayan lo que califican como un digno disenso mexicano, pero omiten que fue precisamente el representante mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Tello, quien ofreció el argumento antihistórico y tramposo que permitió expulsar a Cuba de la OEA. El argumento, Pepe, era más o menos que era incompatible un régimen marxista-leninista con las democracias de América, cuando en realidad en aquella época la parte sustantiva, sobre todo en el cono sur, de gobiernos eran gobiernos militares, gobiernos de gorilas. Pero además hay que decir que el hecho de que México hubiera mantenido relaciones diplomáticas con Cuba en aquel momento permitió, sobre todo a las agencias de inteligencia norteamericanas y desde luego a la Dirección Federal de Seguridad,
que era el órgano de inteligencia civil del Estado mexicano, mantener un monitoreo sobre su embajada en la Ciudad de México, porque eran los años en donde Cuba quería exportar su revolución y su guerra de guerrillas a América Latina. Bueno, todo esto para decir que la revolución cubana fue para los jóvenes universitarios de entonces, no solo de México, sino de otros países, una epopeya. Se hablaba de Cuba como el territorio libre de América, y el Che Guevara era un ícono cuya imagen aparecía en todas las marchas y en los muros de escuelas y facultades. Pero, Pepe, han transcurrido 6 décadas desde entonces, y los logros innegables de aquella época en materia de salud, de deporte y de educación se eclipsaron porque la dictadura del proletariado que postulaba Carlos Marx se convirtió en una dictadura sobre el proletariado, en un régimen policíaco en el que una pequeña casta llena de privilegios se mantiene en el poder mientras el pueblo cubano sufre el racionamiento y la pérdida de libertades. Sin embargo, para el presidente López Obrador y para muchos de sus más cercanos colaboradores, Cuba sigue teniendo esa visión de hace 5, de hace 6 décadas, y lo ha expresado de múltiples maneras. Así que, en efecto, me parece que de este recorrido por Centroamérica, lo más importante será el domingo 8, cuando López Obrador esté en Cuba, en La Habana, con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, y en donde de nuevo pronuncie un discurso muy romántico sobre la revolución cubana, pero al mismo tiempo un discurso que lo aparta y que genera una tensión en la relación con el gobierno de los Estados Unidos. Así lo veo, Pepe. Pues muchas gracias por el comentario. Hablando de la relación con Estados Unidos, Alfonso hoy estuvo con la representación del presidente y encabezando a una delegación mexicana para conmemorar el 5 de mayo, que es fiesta importantísima, incluso más que el 16 de septiembre allá en Estados Unidos. Para encabezar la ceremonia del 5 de mayo, estuvo ahí la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller. La saludó el presidente Joe Biden y reiteró que hay genuina amistad entre México y Estados Unidos. A esta ceremonia es a la que no pudo asistir el embajador Moctezuma porque pues dio positivo a COVID. Tuvo que estar la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, sola en esta ceremonia del 5 de mayo. Muy bien, gracias Alfonso por tu comentario de los usos del poder. Que te vaya muy bien. Hasta luego, Pepe. Hasta luego, Alfonso Zárate. Me permite una pausa muy breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Ayer hubo un evento político sin duda interesante, importante, que tiene que ver con el INE y la defensa de quienes ven al INE como el árbitro electoral que debe ser preservado ante los embates presidenciales para debilitarlo. Ayer, organizado por el Frente Cívico Nacional, 3 expertos en temas electorales: José Goldenberg, el primer presidente del INE Ciudadano, que antes se llamaba IFE Ciudadano; Luis Carlos Ugalde, también expresidente del Instituto Electoral; y Leonardo Valdés. Los 3, bueno, pues manifestaron preocupación seria por esta embestida gubernamental. Estaban reunidos en este Foro Cívico Nacional. Hablaron fuerte. Dijeron que López Obrador está poniendo sobre la mesa el reto que se viene encima en 2024, que es el reto de democracia o autoritarismo. Mejor que lo explique uno de los participantes, colaborador, claro, en este espacio de noticias. Hablo de Luis Carlos Ugalde, a quien saludo con mucho afecto. Luis Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, Pepe, muy buenas noches. Pues efectivamente ayer hubo una reunión en donde la preocupación que se puso sobre la mesa y la puso José Goldenberg era que
tenemos el riesgo de un retroceso grave en los próximos años. Él le llamó autoritarismo con esas palabras, y parte de ese posible autoritarismo tiene que ver con un presidente que es apreciado, que es querido, que tiene una tasa de aprobación del 60%, pero que es un presidente que no le gusta el disenso, es un presidente que prefiere que todos hagan lo que él quiere, es un presidente que ataca al periodismo independiente, es un presidente que quiere militantes que esbocen y repliquen su ideario, quiere un México unánime a su imagen y semejanza. Y la verdad es que México ni ningún país tiene que por qué replicar lo que el poder político dice. Entonces, que tengamos un presidente popular no significa que debamos aceptar su visión política autocrática, su visión política de unanimidad, en donde quiere que todo mundo se subsuma a sus deseos. Entonces, el INE ante CIFE, pues ha sido un instrumento para que la gente vote como quiera. Y ha sido claro que en los últimos 3, 4 años el presidente se ha dedicado a atacar sistemáticamente al INE. Su propuesta de reforma electoral que presentó la semana pasada claramente quiere desmontar al INE, descabezarlo, construir un INE politizado, un INE activista, un INE a su semejanza, un INE que promueva la cuarta transformación. Y si eso ocurriese, cosa que es improbable, estaríamos en un gran problema como país. Yo dije que la transición mexicana a la democracia, que lleva ya unos 30, 40 años, que muchos pensaron que en el 2000, cuando ganó Fox, le ganó al PRI, era como el hecho simbólico de que ya éramos democráticos. En mi opinión, la gran prueba de fuego puede ser en realidad 2024. Y yo planteo una pregunta. ¿Estamos seguros todos de que los perdedores de la elección de 2024, sea quien sea, aceptarán el resultado, aun sea por un margen estrecho? Y yo contesté, si tenemos alguna duda de que alguien vaya a aceptar el resultado y quiera desconocer lo que ocurrió, estamos en un problema como país. Y dije además, no es lo mismo que el resultado lo desconozca un candidato perdedor, un candidato de oposición, que lo desconociera el mismo gobierno y el partido oficial. Son cosas muy diferentes. Entonces, esta es una reflexión de que 2024 está cada vez más cerca, de que para que esa elección salga bien se requiere que el INE siga existiendo, pero también se requiere que los participantes y los actores cumplan con la ley y se comprometan a aceptar el resultado. Eso es lo que ayer se discutió, Pepe, y es una reflexión hacia el futuro de cómo preservar al INE como un instrumento para que México siga avanzando con muchos tropiezos en la ruta de su democracia. Hablabas tú en la parte que te correspondió justamente en este foro al que fuiste convocado por el Frente Cívico Nacional. Hablabas de que hay dos visiones sobre la democracia mexicana. Una, leo textual, que sea representativa con características liberales, como ocurre desde hace 40 años, y otra, una democracia populista. Ese es el gran riesgo que enfrenta el cambio, un eventual cambio en la circunstancia del Instituto Electoral. Sí, Pepe, la democracia es control del poder. Es decir, la democracia es elegir gobernantes y después controlar que no abusen del poder. Eso es la democracia. La democracia es vigilar a la naturaleza humana que por definición va a querer más y más poder. Sin embargo, esta visión representativa que hemos construido en México en los últimos 30 años, y por cierto, es importante decirlo, la izquierda fue parte importante de esta construcción en donde cada vez se exigía que le atáramos las manos al rey, que le quitáramos poder a la presidencia, que la vigiláramos, que combatiéramos la corrupción. Ha sido una lucha para quitarle poder al poderoso. Pues bien, desde que llegó López Obrador, su visión de la democracia es la otra, es la democracia del pueblo que se la confiere a un líder y el líder debe transformar la realidad. Y si alguien se opone a sus políticas, si alguien le dice que no, es un traidor al pueblo. Y esta visión totalizante, totalitaria, ideologizada, excluyente, polarizante, que la vimos hace 2 semanas en donde 223 diputados le dicen no al presidente y son traidores al pueblo. Esto es muy grave. Entonces, el presidente no entiende la democracia como se entiende en el mundo, controlar al poder, sino que él lo entiende como expandir mi poder
para transformar al pueblo como yo creo que debe ser transformado. Y esa visión te lleva al autoritarismo, efectivamente, y es muy peligroso que no caigamos en ese juego. Podemos, reitero, reconocer que el presidente es popular, pero eso no quiere decir que deba ser un hombre todopoderoso sin contrapesos. Pues gracias, Luis Carlos, gracias por ayudarnos a comentar parte de lo esencial que ayer se dijo. Creo que tú te fuiste lejos cuando dijiste, bueno, no basta la diplomacia tuitera o los cabildeos a través de Facebook, sino que los ciudadanos se organicen para que salgan a la calle en defensa del árbitro electoral. Creo que es importante, Pepe, porque creo que la gente de forma pacífica, virtuosa y cívica puede expresar sus puntos de vista. Y creo que hay un cierto confort en la gente en México de que las cosas van a salir bien y de que alguien nos va a salvar. No. En este tema de la democracia, los países en el mundo tienen ciclos y a veces esos ciclos nos pueden llevar hacia atrás, a menos que la gente salga a expresar lo que quiere. Y creo que por eso mi llamado ayer a que el confort de tuitear para salvar la democracia es un confort bastante insuficiente, incompleto, y por eso yo invitaba a que la gente se exprese públicamente para defender al INE. Muchas gracias, doctor. Gracias, Luis Carlos, como siempre. Un saludo. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio de noticias. Hay otro asunto también muy polémico que tiene que ver con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que al parecer está furiosa. Está furiosa por el tercer informe que presentó a la empresa noruega DNV sobre las causas que provocaron la tragedia del metro en la línea 12. Sin duda, la tragedia históricamente más costosa para el transporte público en la Ciudad de México, que arrojó un saldo de 26 personas muertas, 98, casi 100 lesionadas, algunas de mucha gravedad, y por supuesto que aún continúa hoy afectando la movilidad de 400,000 personas. ¿Quién está en la línea? ¿Me indicas, por favor? Está Raquel Flores. Ella tiene comentarios porque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sigue insistiendo en que la empresa noruega, de la que tanto presumió hace un año, pues cambió a especialistas para elaborar un último informe sobre el colapso de la línea 12, y lo hizo a modo de los opositores al gobierno, con el afán de golpearla. En fin, vamos contigo, Raquel. Tú estabas ahí presente, te escuchamos. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, insistió que no va a permitir que el accidente de la línea 12 del metro se politice. Señaló que la empresa DNV cambió a los especialistas para elaborar el último informe sobre la causa raíz del colapso de la línea dorada. Reiteró que no están de acuerdo con esta metodología, ya que en el documento que entregaron hay párrafos imprecisos, sin sustento, sin metodología ni técnica. Además, no estuvieron a cargo los mismos especialistas, y se está refiriendo específicamente, Pepe, a la División México, donde hay incluso asesores, nuevamente reitera, de Héctor Salomón Galindo, representante legal y asesor de contratos de la compañía, mismo que hace 10 años entabló una demanda contra el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador por temas electorales. Así que ella insiste en que hay conflictos de interés, y vamos a ver cómo nos explicó el día de hoy esta demanda que han entablado y la inconformidad que tiene con esta empresa noruega, Pepe. Y nos referimos principalmente al área mexicana de DNV, que fueron los que hicieron el último reporte. El último reporte, los técnicos que hacen el último reporte son principalmente DNV México. Y ahí aparece este abogado. Ese abogado, ¿cómo? ¿No les parece a ustedes un conflicto de interés? Que aparezca un abogado que litigó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y que cambian por completo y rompen con los criterios técnicos. Se acaba siendo en realidad un asunto político. Entonces, no vamos a permitir que esto se politice, en primer lugar por las víctimas. Y Pepe, hoy Claudia Sheinbaum adelanta que ya se está buscando un grupo de ingenieros de calidad, van a buscar los que sean de calidad, para que hagan un nuevo peritaje, así lo dijo.
Hay un cambio radical entre el primero, el segundo reporte y el reporte final. Inclusive cambiaron a los técnicos que hicieron el último reporte. Y ahí es donde desde hace tiempo, por eso lo manifestamos con ustedes hace más de un mes, en donde dijimos aquí hay irregularidades en el tercer reporte. Entonces, además nos llama la atención que quien levanta el tema pues son justamente los adversarios. Entonces, en realidad están politizando un tema que no debería politizarse. Entonces, por eso nosotros no solamente es este juicio, sino que estamos llamando a un tercero, a un ingenieros reconocidos, que hagan esta valoración y que se presente toda la verdad. Y Pepe, finalmente la jefa de gobierno dijo que no se hará público el tercer informe debido a que está en curso este juicio civil que ya presentaron contra la empresa noruega DNB, de la que tú bien comentas, habían hablado maravillas cuando la presentaron, así lo dijo. Está ahorita en juicio, porque nosotros emprendimos un juicio y lo más importante es que está el primero y el segundo reporte, que claramente establecen cuáles fueron las causas. De hecho, el segundo reporte se llama reporte final. Ya en el tema de causa raíz es donde cambian completamente la metodología, ni siquiera cumplen con sus propios estándares metodológicos y empiezan a sacar cosas que nunca aparecieron en los otros reportes. Y aparece un abogado que litigó contra el presidente, pues nada más hay que sumar 1 más 1 son 2. Pues Pepe, lo que dijo hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en torno a este asunto de la línea 12 del metro, que todavía pues habrá mucho de qué escuchar y hablar al respecto, Pepe. Pues sí, gracias por supuesto por este comentario, Raquel, pero sí no se nos olvida que hace un año, justamente el 5 de mayo del año pasado, la doctora Claudia Sheinbaum hablaba maravillas de la empresa noruega DNVGL, a la cual se encargó este peritaje, porque dadas las circunstancias y la gravedad de la tragedia, que ella refirió como un incidente, pues no daba garantías de credibilidad el que un organismo nacional hiciera las cosas. Se sospecharía que se hicieron o se harían a modo de la conveniencia de la jefatura de gobierno, y entonces se optó por convocar a una empresa de gran prestigio internacional, como es el caso de la noruega DNV. Entonces, el gobierno de la ciudad olvida que Claudia Sheinbaum la contrató a la empresa por 20 millones de pesos, y recuerdo muy bien que la elogiaba como un consorcio especialista en lo que comentó hoy, en la administración de riesgos y análisis forense de las fallas, causa raíz de fallas catastróficas en instalaciones estratégicas, una empresa con 150 años de experiencia en más de 100 países. Ahora esta empresa pues está siendo demandada por la vía civil y puede ser también por la vía penal. A esa empresa que tanto elogiaba la doctora Sheinbaum, pues es lo que estábamos comentando con la audiencia. Estamos recordando lo que dijo justamente hace un año, el 5 de mayo de 2021. Mira, te lo pongo, Raquel, para que lo escuches y vea que la gente vea que no estamos inventando. ¿Qué nos corresponde a nosotros, a mí como jefa de gobierno? Me corresponde el haber contratado a esta empresa a través de la Secretaría de Protección Civil, una empresa pues de un enorme prestigio, repito, y dar a conocer públicamente todo lo que encuentra esta empresa con toda y absoluta transparencia. Esto lo anunciaba en la conferencia de prensa que había encargado a la empresa noruega DNV realizar el peritaje sobre el colapso. Y en ese mismo acto recuerdo muy bien también que Miriam Mursúa, la actual secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, aseguraba que esa empresa, la empresa noruega, tenía un reconocimiento y un gran prestigio internacional. Como ustedes saben, la empresa DNV-GL noruega-alemana es una certificadora independiente e imparcial con más de 150 años de experiencia, más de 150.000 trabajadores y presencia en más de 100 países. Es experta en administración de riesgos, análisis forense y análisis causa-raíz de fallas catastróficas en instalaciones estratégicas. En México, la empresa cuenta con una filial cuyos expertos pues ya están trabajando
en la zona cero. Pues bueno, esto decía Miriam Mursúa, la secretaria de Protección Civil de la ciudad. Ahora resulta que pues la empresa noruega hizo un reporte alineado con la oposición. No explica exactamente cómo, solamente dice que los que están ahí metidos le levantaron demandas al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, demandas de tipo electoral, y que pues eso es conflicto de interés. Y también las acusan de haber armado un informe, esto ya es más grave, un informe deficiente, mal ejecutado, tendencioso y falso, según el cual la falta de mantenimiento fue la causa principal de la tragedia, a lo que la empresa ha respondido inmediatamente desde ayer que en su trabajo no participó experto alguno con conflicto de interés, y además dijo que utilizaron una metodología certificada mundialmente, acordada en el contrato. Entonces, bueno, pues el caso es que está molesta, el peritaje ha sido descalificado. El peritaje, lo que se ha sabido es que ha descalificado evidentes fallas estructurales y de construcción ocurridas durante la gestión de Marcelo Ebrard, que fue el que construyó la línea, y anomalías e irregularidades diversas ocurridas durante los gobiernos de Miguel Ángel Mancera y de la propia Claudia Sheinbaum, todo lo cual habría derivado en el colapso que mató a 26, dejó heridos a 98 y afecta la movilidad de pues por lo menos 400 personas, y es la peor tragedia ocurrida en el transporte público de la ciudad. Esto, desde luego, pues saca urticaria a la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum para 2024. ¿Será por eso que está molesta? No lo sé. Gracias, que te vaya muy bien. Gracias y buenas noches. Buenas noches, Pepe. Hasta luego, gracias. Vamos a una pausa breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Este día la Organización Mundial de la Salud hizo una revelación importante. Señaló que en los años 2020 y 2021, cuando estaba en la parte culminante el tema de los contagios por COVID-19, la pandemia, pues, murieron entre 13.2 y 16.6 millones de seres humanos en todo el mundo, pues. Ahora bien, en México también, y eso es lo que nos interesa mucho por la cercanía, en México los muertos entre 2020 y 2021 fueron 626,000, el doble de la cifra oficial. Es lo que revela la Organización Mundial de la Salud. Andrea Meraz, tú tienes ese dato importante. Adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, Pepe. Es decir, la pandemia de COVID-19 y otras causas generaron en México más de 640,000 muertes durante 2021. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las muertes relacionadas solo a coronavirus son 626,217. Hace unos días, en el propio conteo del gobierno mexicano, el exceso de mortalidad ascendía a 657,000 fallecimientos. Esto en la plataforma que dirige también parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y con datos también del RENAPO. Sin embargo, pues recordemos, los últimos datos de la Secretaría de Salud, que fue el pasado lunes, muestran que la cifra de la OMS es casi del 50% más que el de la dependencia, pues está reportando que son más de 324,000. Es decir, la cifra total, Pepe, de COVID y otras muertes son 640,000 y solo las relacionadas a la enfermedad 626,217. Es el reporte, Pepe. Sí, supera al doble las cifras estadísticas que manejó el sector salud de manera oficial. Muchas gracias, Andrea, por esta información de impacto. Hasta luego, muy buena tarde. Gracias, buena tarde. Esperemos una respuesta de las autoridades. En Estados Unidos están muy preocupados por el aumento, el incremento otra vez de casos COVID. Armando Guzmán, también muy atento, nos pone en contacto con esta información. Armando, desde Washington te saludo, prácticamente al cierre informativo. Adelante, por favor, Armando. ¿Qué tal, Pepe? Gusto de verte.
Te voy a decir, en Estados Unidos todo el mundo está hablando de que el coronavirus está de regreso y está regresando con fuerza. El lunes, para tener una referencia, había más o menos en promedio, de acuerdo con la CDC, con los Centros de Control de Enfermedades, 58,000 casos. Hoy estamos ya en 62,000 casos diarios de contagio en los Estados Unidos. Estamos en la sexta ola, tanto que el alcalde de la ciudad de Nueva York el día de hoy advirtió que las próximas semanas van a ser realmente críticas y advirtió otra cosa, que no está dispuesto a que la ciudad se vuelva a cerrar. Entonces, ese es un reto para las próximas semanas. Aproximadamente el tipo de entrada en los hospitales era alrededor de 2,200, una cosa así, 2,200 el día de hoy en los hospitales. Es el promedio que hay más o menos de hospitales en los Estados Unidos, o de enfermos de COVID en los hospitales de Estados Unidos. Y esto es mucho menor que los 21,000 que había en enero, pero son mucho más de los 1,200 que había en abril. Entonces, date cuenta, esto en realidad se está acelerando. Los médicos dicen y los expertos en salud dicen que no les preocupa tanto el tipo de contagio, sino el número de entradas a los hospitales y el número también de gente esperando para entrar en cuidados intensivos, de acuerdo con lo que están viendo de las nuevas variantes. La BA2, que es una variante de Omicron, es la que está causando más daños. No es tan fuerte en cuanto a los síntomas y en cuanto a los daños que hace, pero sí es en extremo contagiosa. Y entonces tú ves que en lugares cerrados, en los que hay una gran concentración de gente, pues el número de contagios es enorme. El sábado pasado, en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, había 3,000 periodistas de Washington que viven y habitan en esta ciudad. Y todos se fueron a meter en un hotel de la ciudad a celebrar un aniversario más, y el que ya no había restricciones de COVID. ¿Sabes cuál fue el resultado? Un montón de contagios. De ahí es de donde salió contagiado Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que afortunadamente está vacunado y entonces los síntomas son menores, pero ese tipo de cosas es lo que está ocurriendo una vez más. Los cruceros de carnaval y todo esto están teniendo problemas serios, y tú te tienes que preguntar cómo es que la gente se va y se mete en lugares así. Bueno, lo que pasa es que se habían levantado las restricciones. El resultado es que ahora estamos regresando a las restricciones, a las mascarillas, a los tapabocas, etcétera. Y una cosa más, la Organización Mundial de la Salud dice que el número de muertes en el mundo pudo haber sido de 15 millones de personas, 15 millones, que son por lo menos 3 veces más de lo que se había reportado oficialmente. Pepe, regreso contigo. Gracias Armando. Hay mucha tensión, claro, por la vecindad, por la cantidad de mexicanos que viven en Estados Unidos. En fin, es una enorme preocupación la que estamos teniendo también por este aparente repunte del COVID en el vecino del norte. Permítame una pausa. En un momento tendremos, claro, un reporte con lo último en torno a la invasión rusa en territorio de Ucrania. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Y al cierre informativo, José Luis, ¿qué más tenemos? Tenemos un reporte desde la autopista México-Puebla, que como usted sabe fue cerrada ya hace un buen rato, y ahí está mi compañero Leopoldo Espejel con el reporte. Polo, cuéntanos cómo van las cosas. José Luis, lamentablemente se cumplen ya 5 horas de que se encuentra cerrada la circulación de la autopista México-Puebla a la altura de la caseta de cobro de San Marcos por familiares y amigos de Edward, un niño que salió esta tarde a la tienda y ya no regresó. Se dice que fue subido a un vehículo. Las protestas van a continuar a pesar de los diálogos que han llevado a cabo las autoridades, pues no se ha logrado destrabar esta situación que tiene ya con más de 5 kilómetros en cada sentido de vehículos varados. José Luis, el reporte que tengo. 5 horas entonces y todavía no hay para cuándo. Te lo agradezco mucho, Leopoldo. Buenas noches. Muy buenas noches. Esto en la México-Puebla. También esta mañana estuvo cerrada la México-Toluca, justamente por lo mismo, por la exigencia de las personas que viven por aquellos lugares cerca de Lerma, de la desaparición, bueno, exigiendo que la justicia, que las autoridades hagan su trabajo en la búsqueda de personas desaparecidas. Bueno, nos vamos. Así están las cosas, Pepe. Gracias, José Luis, y gracias a usted por su atención y confianza.
A nombre del equipo, lo invito para que a continuación en estas frecuencias de radio sintonice la Fórmula Financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares. Y en Telefórmula, el doctor Leonardo Curcio. Hasta mañana con todas las noticias y todas las voces.